Entonces estamos diciendo, ¿no? Que Jesús, ustedes dicen, bueno, porque era Jesús, obviamente era súper especial. Bueno, sí, obviamente era Jesús, era súper especial, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Entonces lo que le decía, Jesús capaz que no tuvo los pecados que ustedes tienen ahora, las tentaciones que ustedes tienen ahora, pero sí tuvo otras diferentes en su tiempo, ¿sí? Y dice la Biblia que él pasó por todo, y sin embargo nunca pecó, ¿sí? Obviamente nosotros ya nacemos pecadores, pero Él nos desafía a vivir una vida de santidad, y creo que en el Espíritu Santo nosotros lo podemos vivir, lo podemos hacer. ¿Sí? No vamos a dejar de pecar completamente porque dice la Biblia que la restauración completa de todas las cosas, incluso de nuestro cuerpo, va a ser cuando Jesús vuelva. ¿Sí? En ese momento es cuando se va a completar nuestra salvación, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ahora somos salvos a poquitito? No, somos salvos completamente, ¿sí? Somos salvos de la maldad, somos salvos de nuestra propia, incluso nuestros propios pecados, pero somos salvos del infierno, tenemos una vida eterna junto con Dios, pero vivimos todavía en este cuerpo, y tenemos una lucha entre nuestra carne y el espíritu, ¿sí? Que hace que, obviamente, nosotros seamos variables muchas veces, ¿sí? Y eso es normal en un cristiano. Por eso Pablo habla mucho sobre la lucha entre las dos partes, ¿no? Entre la carne y el espíritu. Pero bueno, vivimos así, elegimos vivir en una guerra, tal vez, constante, con eso, pero Jesús nos desafía con su vida a poder darle de comer más al Espíritu Santo y a ir por el lado de la santidad positiva, ¿sí? Así que lo tenemos a Jesús ahí, ¿sí? Aprendía del Padre y estudiaba la ley de Dios, ¿sí? ¿Cómo estás vos al respecto con esto? ¿Estás aprendiendo de Dios? Porque aprender de Él significa que lo amás. Amar su palabra, amar la palabra de Dios, ¿sí? Hay un montón de versiones ahora nuevas, hay versiones que vos podés entender en tu lenguaje, y está buenísimo eso. Está la versión NTV, que yo la uso un montón, pero hay otras versiones también. Podés buscar en varias versiones. Te invito a ver series sobre Jesús, series sobre la vida. Hay un montón de recursos hoy, hay un montón de recursos. No solamente la Biblia está escrita en el libro, ¿sí? No solo la Biblia es un libro, hoy la Biblia la tenés en todos lados, gracias a Dios, ¿sí? Gracias a un montón de gente que murió por ello, ¿sí? Y eso no tenemos que dejar de reconocerlo. Hay un montón de gente que dio la vida completamente por tener la Escritura, y hoy la Escritura está impregnada en un montón de cosas en nuestra vida, ¿sí? En nuestra sociedad, ¿sí? También hay muchas cosas falsas, ¿sí? Pero por eso es importante buscar de la guía del Espíritu Santo para que toda la Biblia sea escrita acá, sea en un celular, sea la versión que sea en un video, sea en una prédica, ¿sí? Que el Espíritu Santo te dé luz con esa palabra. Porque la palabra en sí no es nada, pero el Espíritu Santo le da luz a la palabra de Dios. Y esa palabra puede hacerse viva en vos, ¿sí? Así que, ¿cómo estás estudiando la ley de Dios? Eso es uno de los signos, o es uno de las características de los que aman a Dios. ¿Me siguen? Vamos con el segundo, ¿sí? Podés hacer estudios incluso, qué sé yo. El segundo. Jesús dialogaba íntimamente con el Padre. O sea, oraba en todo momento. ¿Cómo estás vos con eso? Eso significa amar a Dios. Amar significa darle bola, ¿sí? Darle bolilla a Dios. Prestarle atención, ¿sí? Cuando vos amás a alguien, le prestás atención. Cuando a vos te gusta a alguien, le prestás atención, ¿sí? Y espiritualmente, vos sos la novia de Jesús, ¿sí? Dice que la Biblia, que la iglesia es la novia de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿cómo estás con tu diálogo, ¿sí? De enamorado con Jesús, o de enamorada con Jesús? Es bueno verlo así, y no tanto como una disciplina de tenés que orar 15 minutos por día, ¿sí? Es bueno que vos puedas dialogar íntimamente. Y cuando dialogas íntimamente, sabes que puede ser que vos te tomes un tiempo para hacerlo, porque está bueno ordenarse, pero también sabes que puede ser mientras estás,
no sé, haciendo otras cosas, te estás bañando, estás en el baño, bañando y en el baño son dos cosas distintas, en el baño ya saben lo que es. Podés, podés hablar o dialogar con Dios en todo momento, ¿sí? Y Él oraba en todo momento. Si ustedes ven, la vida de Jesús se caracterizó por la oración, ¿sí? Bueno, se caracterizó por muchas cosas que vamos a ver ahora, pero la oración era principal. ¿Sí? Hasta él sacrificaba el sueño muchas veces por quedarse velando en oración y orar toda la noche. Se dice que se apartaba a un lugar y para que estar tranquilo, y estaba orando, estaba buscando de Dios. ¿Sí? Así que nunca dejes de buscar a Dios. Esa es una forma de amarlo, de cumplir este primer mandamiento. Y fíjense que yo pongo la palabra de dialogar, porque a veces nosotros en la oración somos pedir, 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 pedir. ¿Sí? Y un diálogo, no solamente hablo yo, sino que la otra persona también me habla. Y eso es algo lindo en la oración, de poder a veces parar y escuchar la voz de Dios. No, capaz que no la vas a escuchar audiblemente, ¿sí? Pero vas a poder tener paz, vas a poder, incluso con la Biblia, podés orar junto con la Biblia, ¿sí? Dios te puede traer una revelación de lo que Él ya escribió, ¿sí? Para tu vida. Y Dios siempre contesta, chicos. Ayunaba de alimentos para enfocarse en la voluntad del Padre. ¡Wow! Una disciplina espiritual que a veces en muchas iglesias no está, ¿cómo se dice?, promocionada, ¿no? Pero Jesús ayunaba de alimentos para enfocarse en la voluntad del Padre. ¿Sí? Muchos en esa época ayunaban, ¿sí? Muchos eh, hacían ayuno, ¿sí? Dejaban de comer para distintas causas, ¿sí? Pero Jesús dejó de los alimentos para enfocarse en la voluntad de Dios y para poder concentrarse en lo que él tenía que hacer, ¿sí? Cuando él se va al desierto eh, y, y ayuna, ¿sí? Dice la Biblia que al desierto se fue a ayunar, ¿sí? Eh, y a buscar a Dios. Y en el momento del ayuno, decía Iván el otro día, en el momento del desierto, decía Iván el otro día, que obviamente se encontró con Dios y oraba y buscaba a Dios, pero también se encontró con el diablo, ¿no? Que vino a tentarlo en el momento, también con alguna cuestión también de la comida, porque él sabía que estaba haciendo ayuno. Así que el ayuno es una disciplina espiritual eh, que realmente está, o sea, si Jesús ayunaba, está bueno que nosotros podamos ayunar también. ¿Con qué propósito? Con el propósito de enfocarte en la voluntad de Dios, con el propósito de amar más a Dios. La disciplina de ayuno, ¿sí? Eh, realmente te despeja un montón, te despeja de un montón de cosas de la vida, ¿sí? Y te ayuda a concentrarte en Dios. Esa es la idea del ayuno, ¿sí? No voy a hablar ahora de los tipos de ayuno, ni de las cosas ni de qué cosas pueden ayunar, porque no solamente puede ser de alimentos, pueden ayunar de redes sociales, a los que son demasiado adictos a las redes sociales, ¿sí? Significa yo que dejo de tener algo que me sustenta, porque básicamente las redes sociales a veces te sustentan, no, te levantás y lo primero que haces es agarrar el celular. Y no para la hora, sino para ver qué hay en el WhatsApp o qué hay en el coso. Y bueno, eso como que todos estamos acostumbrados a eso. Y ayunar, capaz que es ayunar de la tecnología un tiempo para poder enfocarte en Él, ¿sí? Bueno, eso es una característica de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿sí? Y con toda tu alma, como dice el versículo. Bien, seguimos avanzando. Hacía lo que veía hacer al Padre, ¿sí? Paco, no te duermas, ya termino. Hacía lo que veía hacer al Padre. Un cafecito, un cafecito. Hay un estudio bíblico que se llama Mi experiencia con Dios, que se los recomiendo, que es muy, muy bueno, ¿sí? No sé si algunos lo conocen, acá me dice que sí. Mi experiencia con Dios es un estudio bíblico, básicamente, que enseña este es el principal, digamos, objetivo de ese libro. Hacía lo que veía hacer al Padre, ¿sí? Es decir, cómo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Una de las formas es haciendo también. Fíjense que yo haciendo recién lo puse acá, ¿sí?
Primero estamos trabajando, primero fui por la intimidad, y después haciendo, sirviendo. ¿Sí? Servir es una de las maneras de amar a Dios. ¿Sí? Pero no es toda la manera, porque hay un montón de cosas también. ¿Sí? E involucrarse en la obra de Dios, involucrarte en la iglesia. No importa si no te lo dicen, digamos, si no hay algo formal para vos, un puesto formal para vos ahora. No importa, involucrate en la iglesia de Cristo. ¿Qué significa involucrarse en la iglesia? Jesús dice que vos sos sal y vos sos luz. ¿Sí? Entonces, si hay alguien confundido, algún compañero tuyo, poder llevarlo a Dios o poder regalarle un versículo bíblico, es estar haciendo lo que el Padre hace. ¿Sí? Hablarle de Jesús a un amigo, orar por alguien, ¿sí? Decirle a alguien que no conoce a Jesús, que está pasando por un momento feo, alguien que conozcas, a ver, yo quiero orar por vos. Listo, estás haciendo algo, ¿sí? Que Dios quiere. Estás sirviendo a Dios, ¿sí? Entonces, hacer también, o servir a Dios, también es amarlo. Y, por último, en este mandamiento, Jesús estaba apasionado por lo que el Padre se apasionaba, ¿sí? Vos, está bueno conocer a Dios y está bueno apasionarse por lo que Dios se apasiona. ¿Por qué te apasionas vos? ¿Sí? Compartir la pasión con Dios es amarlo. O sea, bueno, Dios está apasionado por la gente, ¿sí? Dios está apasionado porque las personas lo conozcan. Dios está apasionado por el que llora tenga alguien al lado para poder llorar. Dios está apasionado porque el que ríe tenga alguien al lado para poder reír. Dios está apasionado para que la gente lo conozca, ¿sí? Dios está apasionado por las naciones de la tierra, por los países, ¿sí? Dios está apasionado por traer paz al corazón del hombre y de la mujer. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Sí? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Bueno, cuando vos alineás tus pasiones, tu energía, tus fuerzas, a las energías y a las fuerzas de Dios, estás amándolo, estás compartiendo una pasión junto con Dios. Así que bueno, estos 5, ¿sí? Resumen al primero en la vida de Jesús. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y vamos a hacer un repaso por el siguiente, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y acá voy a hacer un alto. ¿Vos te amás? Algunos sí se aman, otros no. Saben que el amor a uno mismo es muy importante, porque si nosotros no nos amamos a nosotros, tampoco podemos amar al otro. ¿Sí? Entonces, nosotros acá trabajamos en Buenos Aires con un montón de gente que tiene un montón de problemáticas, que yo también las he pasado, baja autoestima, que soy un desastre, que no sirvo para nada, que soy lo peor, que vivo pecando, que soy todo es negativo y todo es terrible. Y realmente hay gente que no se ama. Dios la ama y Dios la perdona, pero ella no se puede amar y no se puede perdonar, esa persona. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque el diablo intenta destruir, ¿sí? La familia, intenta destruir todo lo que toca, y si un nene, si una nena no fue amado, no fue querido en su hogar, es muy difícil que se pueda amar a sí mismo. Por eso necesita también una restauración este mandamiento, porque a veces las personas no pueden amar porque no se aman. Así que vamos a ver ahora algunas tips sencillos de cómo hacer práctico este mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Jesús se movía en las calles y no dentro del templo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vos tenés que dejar la iglesia? No, para nada, al contrario. En la iglesia vos te formás, en la iglesia compartís con un montón de gente. En este grupo está genial porque podés abrir tu corazón, podés compartir con un montón de cosas. ¿Sí? O por lo menos te dan el espacio para poder hacerlo.
¿sí? Pero el objetivo no está dentro de la iglesia, el objetivo está fuera de la iglesia, ¿sí? Entonces Jesús se movía en las calles. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente, amamos a nuestros hermanos que están dentro del templo o dentro de la iglesia, ¿sí? Más que nada es dentro de ese lugar o de esa cultura cristiana que tenemos. Obviamente que los tenemos que amar. Porque si nosotros no nos amamos primero a nosotros, como los demás van a ver que el amor existe. ¿Sí? Ese es un principio fundamental de la oración de Jesús en Juan. Cuando Jesús ora por todos nosotros y habla de la unidad, dice que sean unidos, que se amen unos a otros, para que así el mundo pueda ver y creer. ¿Sí? Entonces, el amor al prójimo y el amor al hermano dentro de la iglesia es fundamental para que el otro pueda amar. Pero una vez que ya estamos amándonos adentro de nuestra iglesia, ¿sí? Una vez que ya estamos todos, no podemos quedarnos ahí, ¿sí? Incluso tampoco una vez que estamos, a ver, aunque nosotros estemos en proceso de terminar de amar a los hermanos de nuestra iglesia, ¿sí? O ellos terminen de amarte a vos, básicamente, porque también puede ser, con tus dificultades y ellos con las de ellos, ¿sí? Igualmente tenemos que amar al prójimo de afuera de la iglesia, de afuera, porque Jesús se movía en las calles, ¿sí? Bien, 2, Jesús miraba a las personas con amor y compasión y los asistía. No solamente miraba a las personas y les decía, uy, pobres, mirá cómo se pierden, se van a ir al infierno, pobrecitos, oremos por ellos. No, no decía eso nada más, ¿sí? Los miraba y los asistía, ¿sí? Hacía algo por amor a ellos. Estaba con ellos, incluso se juntaba con pecadores y prostitutas, a pesar de todas las contras que tenía de parte de la iglesia de ese tiempo, de parte de los religiosos básicamente de ese tiempo. Así que miraba a las personas con amor y con compasión. ¿Cómo estás mirando a la gente vos? ¿Las mirás con desprecio? ¿Las mirás que porque no son cristianos son menos que vos? No, no pienses eso. Eso es una mentira del diablo. Míralos con compasión, de que tanto vos como ellos necesitamos a Dios todos los días, ¿sí? Y él miraba a las personas con amor y con compasión y los asistía. No solamente se quedaba adentro y decía, ¡ay, pobre gente que se pierde! ¿Sí? Pobre gente. Bueno, no, algo hacía, se movía, ¿sí? Sencillo, chiquitito, tampoco hay que cambiar el mundo, ¿sí? Es decir, vas a cambiar el mundo, pero esas acciones pequeñas son las que el Espíritu Santo te lleva a hacer en libertad por las personas. ¿Sí? Y esas pequeñas cosas cambian, ¿sí? Tu ambiente, cambian tu lugar. Jesús enseñaba del Padre a todo el mundo, ¿sí? Capaz que vos no tengas el don de la enseñanza, ¿sí? El Espíritu Santo, dice la Biblia, que una vez que viene a vivir a nuestro corazón, reparte los dones como Él quiere. Después la otra parte es que nosotros entendamos cuál es el don que tenemos, ¿no? Y ustedes están por diferentes edades, ¿sí? Algunos están empezando a descubrir el don que tienen, otros no tienen ni idea que tienen un don, ¿sí? Pero bueno, ¿saben qué? Tienen un don, tienen algo espiritual que Dios les dio adentro de ustedes, que va a crecer si ustedes lo alimentan. Y es algo que ustedes pueden hacer y solamente ustedes para bendecir a la gente, bendecir a la iglesia y bendecir a la gente de afuera. Pero Jesús era un maestro por excelencia. Enseñaba del Padre a todo el mundo. Y lo hacía con dos cosas, con la palabra, con sus lecciones, ¿sí? Y con milagros, con portentos y milagros, que acreditaban de alguna manera lo que él estaba diciendo, ¿sí? Porque en ese momento, ¿saben qué? Y pasa como ahora, un montón se levantaban a hablar. Cualquiera se levantaba a hablar, cualquiera se levantaba a decir algo. Es más, había un montón que se proclamaban Mesías en esa época de Jesús. Entonces los milagros, ¿sí? Lo que hacían era le daban validez a lo que él estaba diciendo. No solamente es que él decía y enseñaba, y que obviamente eso lo tocaba a la gente, sino que también los milagros le daban la autoridad, ¿sí? A ese mensaje que él tenía. ¿El milagro despertaba la fe? No, incluso hay ciudades que decía Jesús, cuando él iba caminando por ahí, que dice, hizo un montón de milagros, dice, y encima, y nadie creyó. Jesús, el Hijo de Dios, hizo un montón de milagros en esa ciudad y nadie creyó. O sea que los milagros en realidad no despiertan la fe, pero sí son parte, ¿sí? O acreditan el mensaje, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos diferentes dones dados por el Espíritu. ¿Cómo amo al prójimo?
utilizando esos dones. Utilizando esos dones. Guiaba a la gente hacia el reino de Dios. ¿Sí? No lo guiaba a una religión, no lo guiaba a una iglesia en particular, los guiaba al reino de Dios. ¿Sí? Eso es amar a la gente, es guiarlos a Dios. Y no importa si vienen a la iglesia o no. ¿Sí? No importa si la gente va a la iglesia o no. La gente en general a veces no va a la iglesia. Pero si vos estás al lado de la gente y la podés guiar hacia Dios, ¿sí? No a la iglesia, guiarlos hacia Dios, explicarles la Biblia, orar por ellos, tener compasión, asistirlos, ¿sí? Las cosas que te son fáciles a vos, que Dios te dio, tus dones, poder ayudar a la gente con eso también, ¿sí? Guiaba a la gente hacia el reino de Dios, ¿sí? Así que ustedes son una nueva generación que se está levantando. Guía a la gente hacia el reino de Dios, no lo guíes hacia una iglesia en particular, no lo guíes hacia congréguense con nosotros los hermanos libres, congréguense con los bautistas, congréguense con los pentecostales, congréguense, no importa, congréguense, punto. No importa dónde se van a congregar, si se van a congregar conmigo o no, pero yo al estar al lado de esa persona tengo la oportunidad de amarlo y de bendecirlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vos tenés que hacer, eso es lo que te va a traer a vos en el cielo una recompensa, ¿sí? El hacer la obra de Dios, más allá de una iglesia en particular. Guiar a la gente hacia el reino de Dios, y no hacia una iglesia en particular. Bien. Y liberaba a los cautivos y a los oprimidos. Les daba esperanza. Hoy la iglesia, depende de qué cuerpo, pero en general la iglesia siempre está haciendo esto, o debería estar haciendo esto, la obra de Dios en liberar a los cautivos y a los oprimidos. Y no solamente hablo de, obviamente, liberar el demonio que una persona pueda tener, no estoy hablando de liberar a los cautivos espirituales, aunque también digamos, depende de cómo Dios nos vaya guiando, ¿sí? Pero liberar a los cautivos y al oprimido, a las personas que hoy no pueden salir del lugar donde están, no pueden salir del pozo donde están. Yo sé que esto es mucho para ustedes, pero no importa, después lo repasan, ¿sí? Esto pueden incluso tomar punto por punto, que el Espíritu Santo les hable como les tenga que hablar, ¿sí? Pero es parte de amar al prójimo, es parte de amar al prójimo, de salir a la calle y de liberar a la gente de un montón de cargas y de cosas que tienen, dándoles la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? La verdad de Dios. Dice Jesús, la verdad los hace libres. La verdad te hace libre. La verdad hace libre a la gente. Y en la Biblia misma dice, ¿qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Así que si yo hablo la Biblia, de la manera que sea, no necesariamente que sea textual, pero si yo transmito la Biblia a la gente a mi alrededor, voy a estar dándoles una herramienta para liberarse, porque la palabra es verdad, y la palabra libera y da esperanza. Y por último, se sacrificó por todos nosotros. ¿Sí? Obviamente, todos ustedes saben que son pecadores y que necesitan de Dios, necesitan de Jesús, para poder entrar al reino de Dios, no solamente entrar al cielo, sino poder vivir el reino de Dios acá en la tierra, poder vivir de acuerdo a como Dios dice, la ayuda que Él nos da, ¿sí? Poder hacer real en nosotros todas, o poder vivir estos mandamientos que Jesús nos dijo, ¿no? Estos dos mandamientos que son los más importantes, en los cuales tenemos que meter toda la ficha. Y obviamente implica sacrificio, como le implicó a Jesús. Amar al prójimo implica un sacrificio. Jesús es el mayor amoroso al prójimo, el que más nos amó, el que más nos ama. Y Él dio hasta su vida, ¿sí? En amor por nosotros. Entonces, ese ejemplo de Jesús dando la vida por nosotros, nos tiene que motivar a nosotros a poder dar la vida por las personas, ¿sí? Por nuestros prójimos, por nuestros próximos, por esa persona que está al lado nuestro, en tratar de ayudarla, en tratar de bendecirla en todo lo que podamos hacer, sea de la iglesia o fuera de la iglesia, ¿sí?
Así que simplemente quería decirles esto. Santidad no lo veamos como algo negativo. Santidad veámosla como el cumplimiento del mandamiento de Dios. De amar a Dios y de amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vos más te concentrás en lo positivo de Dios, en lo que tenés que hacer, en el ejemplo de Jesús, y le metés mucha ficha a eso, menos tiempo vas a tener para hacer lo malo. ¿Sí? Dice la Biblia, vence al mal con el bien, vence con el bien el mal. ¿Sí? Entonces, nada, los animo a ustedes a meterse de lleno con toda la fuerza que tienen, con toda la potencia que tienen, no importa si no saben todos los versículos, no importa si a veces hacen desastres, pero lo que importa es la intención de su corazón. Obviamente van a estar aprendiendo, van a ir aprendiendo cada vez más, nadie nació sabiendo, ¿sí? Pero hacer lo básico, ¿sí? De amar a Dios y de amar al otro, es el camino que tienen que caminar, es el camino que tenemos que caminar como cristianos, ese es el camino de santidad, es ese camino de personas especiales que somos elegidas por Dios, ¿sí? Apartadas para Dios, separadas para Dios. No nos sacó del mundo todavía, no nos sacó del mundo porque justamente tenemos que ser santos acá adentro, para que los demás puedan experimentar lo que nosotros también experimentamos. Así que bueno, espero que Dios pueda haber hablado. Gracias por el tiempo, perdón a veces me parece que yo me extiendo demasiado, yo no sé resumir, en realidad no doy mensajes. Yo hablo más que nada en el mano a mano con las personas. Pero bueno, espero que les haya podido servir, ¿sí? Y desafiado más que nada, desafiado, ¿sí? Son jóvenes, adolescentes jóvenes, Pablo, Alicia, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, ponete las pilas, metele para adelante, obviamente tus pecados los llevas a Jesús, los llevas al Señor, y si hay algo que no puedes salir, si hay algo que estás esclavo también de eso, pedí ayuda, ¿sí? Pedí ayuda. A veces estamos bastante atravesados por problemas de nuestras familias y cosas que nos vienen aquejando hace un montón de tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar siempre con cuestiones tal vez adictivas que los esclavizan a las personas, cosas que tienen que ver con el interior de uno y que no lo hacen a uno menos cristiano, menos espiritual, ¿sí? Pero el pecado sí que traba, ¿sí? Muchas veces la relación con Dios y el fluir de Dios en nuestra vida. Así que si hay pecado en tu vida, y pecado ese que no podés sacar, tal vez sos adicto a la pornografía, a la masturbación, tal vez sos adicto a las personas, que estás todo el tiempo esperando que las personas te digan que tenés que te feliciten, que si no te felicitan te sentís mal, capaz que estás muy codependiente de alguien, no sé, cualquier pecado que tengas, sea sexual o no, yo hablo de sexual porque en general la adolescencia es muy sexual, ¿sí? Todos lo pasamos, y tal vez tiene que ver con eso, ¿no? Pedí ayuda, levantá la mano, ¿sí? Nadie se va a espantar. El santo no es el que hace todo perfecto, el santo es el que busca mejorar, ¿sí? Entonces te aliento a eso un montón, ¿sí? Te aliento a eso un montón. Tal vez tenés heridas en tu vida, tal vez fuiste, no sé, tenés lo que sea, te han herido tus propios padres, tu propia familia, la separación de ellos, no sé, cada situación en particular que podés llegar a tener. La falta, la ausencia, le reclamas a Dios cosas, no sé qué puede estar pasando por tu corazón, pero sí, sé que Jesús quiere que vos no lleves una carga que te impida avanzar en la vida, porque la carga de Él dice que es liviana y es fácil de llevar, ¿sí? La carga que Jesús pone a los que lo aman, dice que es fácil de llevar. Entonces, si estás llevando una carga que es muy difícil, metele, levantá la mano, ¿sí? Con aquellas personas de confianza y confesá tus pecados y empezá a buscar alguna forma, ¿no? Alguna estrategia, ¿sí? De poder avanzar en la vida, y que eso no te detenga.
¿sí? Si el pecado te detiene, ya ahí es un problema, ¿no? Porque el pecado está cumpliendo el objetivo para el cual está hecho. ¿Sí? El enemigo no vino para dar vida. Él dice, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, dice la Biblia. Pero Jesús vino para dar vida y vida eterna y vida en abundancia, ¿sí? Que son esos dos tipos de vida que nosotros tenemos. La vida eterna ya la disfrutaremos. La vida en abundancia es acá, ¿sí? Y esa es vida en abundancia, no es vida sin pecado, pero sí es vida lo más cerquita de Dios posible. Así que metete en este gran proceso de Dios, en este gran desafío de Dios, y bueno, voy a estar orando por vos, ¿sí? Para que Dios te dé las fuerzas. El Espíritu Santo está dentro tuyo, si le dijiste a Jesús que te perdone tus pecados, y habla con el Espíritu Santo, Él está ahí. A veces no se nos... lo tenemos como medio escondido al Espíritu Santo, como que hace algunas cosas, pero está ahí cuando le doy bolilla a veces, ¿no? Pero el Espíritu Santo realmente es Jesús en nosotros. Y bueno, pidámosle, oremos, hablemos con Él en esa intimidad y también busquemos ayuda de aquellos que pueden ayudarnos. Cierro con esto, por este aspecto específicamente del pecado que nos puede atar. Lázaro, el amigo de Jesús, se murió. Jesús fue, no llegó a tiempo. Cuando fue, ya estaba muerto, llegó, había olor en la tumba, dice la Biblia. Jesús hizo el milagro de volverlo a la vida. Se separó, ¿sí? Volvió a vivir. A pesar de que estaba podrido, volvió a vivir. Y cuando salió de la tumba, salió todo atado por las vendas. ¿Sí? Estaba atado, no podía caminar. Estaba vivo, pero estaba atado. Y entonces Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y desátenle las vendas para que pueda caminar. Entonces muchas veces vos estás vivo espiritualmente, porque tenés a Jesús en tu corazón, pero muchas veces estás atado todavía por las vendas de la muerte. Entonces déjate ayudar por aquellos discípulos, aquellos que están preparados, para ayudarte a desatar las vendas, ¿sí? Para que vos puedas caminar en los propósitos de Dios, en los mandamientos de Dios, en estos mandamientos de Jesús. Que Dios te bendiga.